Receptores de membrana. Uno de los receptores más importantes desde el punto de vista fisiopatológico son los receptores de Fc, fragmento cristalizado, de baja afinidad. Acumulación de eosinófilos en tejidos. La quimiotasis, adhesión a células endoteliales y matriz extracelular, parece ser controlada por la respuesta inmune de células T y subsecuente liberación de citoquinas. Las citoquinas, liberadas en procesos alérgicos, son las que participan en respuestas inmunes tipo Th2, HER2. En cambio, en la reacción de hipersensibilidad de tipo retardada, se encuentran citoquinas asociadas a respuesta tipo Th1, HER1. La liberación de IL-5, intercilina 5, sensibilizada luego de la estimulación con antígeno específico, se puede asociar al desarrollo de eosinofilia durante enfermedad alérgica. Las citoquinas, además de participar en la diferenciación de los eosinófilos a partir de los precursores, contribuyen a su acumulación en el tejido inflamado. En la adhesión a endolelio y migración transendotelial, participan al igual que para los neutrófilos las moléculas de adhesión celular, selectinas, integrinas y de la superfamilia de las inmunoglobinas. Algunas citoquinas prolongan la sobrevida de los eosinófilos en los tejidos. Estas citoquinas también aumentan la capacidad citotóxica de ellos. Eosinófilos y patologías. Hay varias situaciones patológicas en que aumente la cifra absoluta de eosinófilos en la sangre. Destaca las infecciosas parasitarias, particularmente por helmintos, en las cuales se ha observado que los eosinófilos pueden tener una acción efectora. Las enfermedades alérgicas, enfermedades mieloproliferativas, otras neoplasias y algunos fármacos pueden asociarse con eosinófilos. Basófilos. Los basófilos representan menos del 1% de los leucocitos sanguíneos. Al igual que los otros granulocitos maduros, presentan un diámetro aproximado de 10 micrómetros. En los frotis sanguíneos teñidos con May, Grunwald, Giemsa, los gránulos citoplasmáticos ácidos, que se caracterizan por presentar un intenso color azul-violeta, casi cubren completamente el núcleo bilobulado. Los basófilos son muy similares a los mastocitos o células cebadas en cuanto a la composición de sus gránulos y a su función. La diferenciación a basófilos y mastocitos ocurre desde células inmaduras, a través de varias etapas en que estos y otros marcadores de membrana se van modificando. En las primeras etapas de maduración participa el factor de Stimulus o Schmidt-Ligand. En la maduración de células cebadas participan citoquinas como IL-3, intercilina 3, IL-6, intercilina 6. En cultivos celulares se ha descrito las CFU como unidades formadoras de colonias de basófilo y eosinófilos. En la diferenciación de basófilos, la principal citoquina que participa es IL-3, intercilina 3. También participa IL-4, intercilina 4 e IL-5, intercilina 5. Esta última promueve además la diferenciación de eosinófilos. Varias moléculas mediadoras de inflamación son liberadas desde ambos tipos celulares por mecanismos mediados por unión u otros mecanismos. Ambas células contienen histamina, condroitinsulfato, solo en los mastocitos, óxido nítrico, prostaglandinas, tromboxano, tripasa, carboxipeptidasa,
Varios factores pueden activar la secreción de mediadores de inflamación por parte de basófilos y células cebadoras. Ambos tipos celulares participan en las etapas iniciales del proceso inflamatorio, pero en las etapas más avanzadas de repartición solo lo hacen los mastocitos. Así, inicialmente, ambos secretan mediadores inflamatorios, quimioquinas, basófilos, IL-13, intercilina 13, mastocitos, moléculas que durante el proceso van disminuyendo. Por su parte, las células cebadas durante el desarrollo del proceso siguen liberando otros mediadores, ahora antiinflamatorios, y más adelante, moléculas que favorecen la repartición tisular, proteínas, factores de crecimiento y otras citoquinas. Varios fármacos antialérgicos y antiinflamatorios inhiben la secreción de mediadores desde los basófilos y mastocitos. Sus acciones son múltiples y variadas. Entre ellas incluyen agonistas de B2, antagonistas de H1, corticoides y ciclosporina A, entre otros. Órganos linfoides. Desde el punto de vista inmunológico, los órganos y tejidos linfoides se pueden clasificar en primarios y secundarios. Más recientemente se han descrito los tejidos linfoides terciarios. Parte de ellos son descritos aquí como tejido asociado a mucosas. Y se incluye además en este concepto el tejido linfoide asociado a piel. Órganos linfoides primarios. En los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea en el hombre, las células linfoides experimentan un proceso de proliferación y diferenciación a células T y células B, respectivamente. Este proceso no requiere presencia de antígenos extraños. Ahí adquieren el repertorio de receptores antígenos específicos y aprenden a distinguir entre lo propio y lo extraño. Médula ósea. En la médula ósea, a partir de la segunda mitad del embarazo y en el resto de la vida, ocurre la diferenciación y maduración de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Entre los leucocitos tiene especial interés, en este caso, la maduración de los linfocitos B. En el hombre y otros mamíferos, la médula ósea es el tejido equivalente a la bolsa de Fabricio, órgano en el que se diferencian los linfocitos B en las aves. El origen de B se refiere a bolsa. La bolsa de Fabricio es un órgano linfoepitelial que corresponde a un trozo de intestino modificado, localizado cerca de la cloaca. Los folículos están en la corteza y médula de la bolsa. La médula ósea se encuentra en la cavidad medular de los huesos largos, principalmente en la epífisis, y en los espacios existentes entre las trabéculas de los huesos esponjosos. Histología. La médula ósea está formada por dos importantes compartimientos, vascular y hematopoyético. Los vasos sanguíneos del compartimiento vascular forman un esqueleto estructural en la médula ósea. La sangre que ingresa a la médula ósea lo hace por las arterias nutricias que perforan la diáfisis a través de los agujeros nutricios. Esas arterias entran en la cavidad medular y dan origen a la arteria longitudinal central, desde la cual se generan pequeños vasos que irrigan tanto la médula como el hueso cortical. Las ramas dirigidas a la médula descargan su sangre a capilares, los cuales vacían en una extensa red de sinusoides. Los sinusoides están compuestos por células endoteliales, una lámina basal y una capa externa de células reticulares. Estas últimas cubren aproximadamente el 50% de la superficie endotelial. Estos sinusoides drenan en una vena longitudinal central, que a su vez descarga su contenido en venas que salen del hueso por el conducto nutricio.
El pasaje transendotelial de células maduras desde el compartimiento hematopoyético a la sangre ocurre directamente a través de poros de migración transitorios, que se forman en las células endoteliales de los sinusoides. El compartimiento hematopoyético está formado por los islotes de células hematopoyéticas de las diferentes líneas celulares: serie granulocita, serie monocítica, serie eritroblástica y serie linfoide, en sus distintos estadios madurativos. En células se ubican entre los sinusoides y entre estos y la cortical del hueso. Además de las células hematopoyéticas, en la médula ósea también existen otras células que forman parte del denominado estroma medular. Entre ellas destacan macrófagos, células reticulares y algunas células adiposas. Estas células participan activamente en la regulación de la hematopoiesis, secretando citoquinas y factores de maduración. Adicionalmente, los macrófagos fagocitan núcleos expulsados por los citoblastos ortocromáticos al madurar a reticulocitos, células alteradas y células muertas. La hematopoiesis implica un complejo proceso de maduración y diferenciación celular. A partir de una célula pluripotencial se originan los diferentes tipos de leucocitos: neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos, glóbulos rojos y plaquetas. En dicho proceso participan varias citoquinas. Por otra parte, las moléculas de adhesión celular presentes en las células hematopoyéticas y del estroma y la matriz extracelular tienen fundamental participación en el proceso de maduración y focalización en la médula ósea. En el caso particular de los linfocitos, las células B maduran en la propia médula ósea. Respecto a las células T, si bien estas maduran en el timo, desde la médula ósea emigran células encomendadas a madurar como linfocitos T, usando citometría de flujo. En médula ósea se ha detectado una subpoblación que coexpresa marcador de Stem-Schultz y citoplasmático, que son marcadores de línea T. Sin embargo, también se propone la existencia de un progenitor común para ambos linajes celulares, B y T. Otros hallazgos indican que podría participar en el homaging de las células linfoides, que llegan al timo a madurar como células T. Timo. La principal función del timo es participar en la maduración y diferenciación de los linfocitos T, a partir de la proliferación y diferenciación de linfocitos troncales, inmunológicamente no competentes que llegan en estado inmaduro, desde la médula ósea. En el humano, el timo comienza a originarse hacia el final de la sexta semana de gestación. Para el nacimiento, el timo está totalmente desarrollado. El timo es un órgano de naturaleza linfopitelial que se ubica en el mediastinio anterosuperior, sobre los grandes vasos del corazón. Su tamaño y grado de desarrollo varían con la edad del individuo, alcanzando su máximo desarrollo de 40 a 50 gramos, cerca de la pubertad, después de la cual empieza a involucrar proceso que continúa hasta la edad avanzada. Histología. El único órgano linfoide lobulado está formado por dos lóbulos derecho e izquierdo, unidos por tejido conectivo. Ambos lóbulos están rodeados por una cápsula de tejido conectivo. Esta emite numerosos tabiques al interior de los lóbulos, subdividiéndolos en miles de lobulillos. Cada lóbulo posee una zona periférica y más rica en células, denominada corteza,
y la médula. Los tabiques llegan al límite corticomedular. En la médula existen más células reticulares epiteliales que en la corteza, conformando en la primera los corpúsculos de Hazard. Las células reticulares epiteliales expresan en su superficie molecular el complejo mayor de histocompatibilidad, de clase 1 y de clase 2, las que, al interaccionar con las células linfoides, son fundamentales en el proceso de maduración de estos últimos. Esto es especialmente significativo en la corteza capsular. Los macrófagos se encuentran en cantidad moderada en la corteza, pero son más abundantes en la médula. También expresan moléculas con el complejo mayor de histocompatibilidad, de clase 1 y 2. Las células dendríticas interdigitantes se encuentran en abundante cantidad en el límite corticomedular y en la médula. Se ubican en el retículo que conforman las células retículo epiteliales. Al igual que estas últimas, presentan largas prolongaciones citoplasmáticas, a través de las cuales toman contacto con los linfocitos. Al igual que las células reticulares epiteliales, expresan en su membrana molecular el complejo mayor de histocompatibilidad, de grado 1 y 2, y participan en la maduración de los linfocitos. Las células linfoides se localizan entre las mallas que dejan las células retículo epiteliales. Las células linfoides son mucho más abundantes en la corteza que en la médula. En la corteza subcapsular externa son células grandes, corresponden a linfoblastos, mientras que el resto de la corteza y médula son más pequeños. Después de la pubertad, cuando el timo comienza a involucionar, pierde peso y aumenta progresivamente la proporción de adipocitos. Sin embargo, durante toda la vida persisten restos de parenquima. En el adulto, una vez que se ha formado un pol de células T periféricas, aparentemente no es necesario la producción de grandes cantidades de linfocitos T. Respecto a los vasos sanguíneos, el timo es irrigado por sangre que fluye a través de arterias que ingresan por la cápsula, formando arteriolas en los tabiques. Aquí se forman venas interlobulares, las cuales se vacían en la vena tímica eferente. Los capilares presentan un endotelio rodeado de una gruesa lámina basal. La corteza solo es irrigada por capilares. Estos participan de la llamada barrera hematotímica, que protegería a las células linfoides en maduración en la corteza tímica contra sustancias antígenas circulantes. Fisiología. En el timo ocurre la maduración de los linfocitos T, células que participan de la inmunidad celular e indirectamente en la inmunidad humoral. Células linfoides inmaduras llegan desde la médula ósea, durante la gestación del saco vitelino, vaso e hígado, a la región subescapular de la corteza tímica, donde se diferencian las células T inmaduras. En el proceso de maduración, desde células doble negativas a las células linfoides, se movilizan desde la corteza a la médula tímica. Durante este recorrido interaccionan con células reticulares epiteliales y células dendríticas interdigitantes, las cuales expresan en su membrana moléculas de MHC o histocompatibilidad de clase 1 o 2. En el proceso de maduración ocurren procesos de selección positiva y negativa. En la primera, los linfocitos que a través de su TCR reconocen las moléculas MHC propias son seleccionadas positivamente. Los otros sufren apoptosis. Las células que pasan la primera etapa son sometidas a la llamada selección negativa, durante la cual son eliminadas. Apoptosis. Las que a través de su TCR, receptor de linfocitos, reconocen con alta afinidad antígenos propios en las moléculas MHC o histocompatibilidad de clase 1 o 2, de las cuales las células reticulares epiteliales o células dendríticas interdigitantes
Dura el proceso de maduración tímica. Sobrevive alrededor del 5% de las células linfoides que proliferaron en la corteza tímica. Las células T maduras abandonan la médula tímica a través de las venas que drena el timo. La falta de desarrollo congénita del timo se denomina síndrome de Dior. Estas personas no pueden producir linfocitos T, desarrollando una inmunodeficiencia grave. Órganos linfoides secundarios. Los diferentes tejidos linfoides secundarios presentan especialidades asociadas a sus funciones. Sin embargo, tienen algunas características estructurales comunes, como que presentan mecanismos para transportar los antígenos al microambiente linfoide. También tienen adaptaciones vasculares especializadas para atraer linfocitos desde la sangre, especialmente vírgenes, y representan regiones donde principalmente existe LT o LB, llamadas zona T y zona B respectivamente. Los órganos linfoides secundarios incluyen los ganglios linfáticos, el vaso y el tejido linfoide, asociado a mucosas. Los órganos secundarios son los tejidos donde los linfocitos vírgenes B y T interactúan con los antígenos y con otras células del sistema inmune. Es aquí donde se inicia la respuesta inmune. En estos tejidos existe un microambiente linfoide altamente organizado, donde las células B y T toman contacto con el antígeno y como consecuencia de ello se activan y proliferan, desarrollándose dos subpoblaciones, células efectoras y células de memoria. Ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son pequeños órganos linfoides ovales y encapsulados de 1 a 3 centímetros de diámetro. A diferencia de otros órganos linfoides, están interpuestos en el trayecto de los vasos linfáticos, actuando como filtro a través de los cuales pasa la linfa en su camino hacia la sangre. Entre otros elementos filtran bacterias, otros microorganismos y otras sustancias extrañas. Los ganglios linfáticos se encuentran en número variable en ciertas zonas del cuerpo, pero son más abundantes en la región axilar, cervical, inguinal, en las cavidades corporales y a lo largo de los vasos mayores. Histología. Los elementos de sostén del ganglio linfático son cápsula. Esta va a rodear al ganglio y está compuesta del tejido conectivo. Las trabéculas, que son prolongaciones de la cápsula hacia el inferior de la parenquima ganglionar, específicamente de la corteza. Y el tejido reticular, red tridimensional formada por células y fibras reticulares suspendidas de la cápsula y trabéculas que forman la estructura del órgano. En uno de los bordes donde la cápsula es más gruesa se distingue el ilio. El parenquima del ganglio se divide en dos regiones, corteza y médula. La corteza es la zona más externa y separada en compartimentos por las trabéculas. Se distinguen las cortezas externa y profunda. La corteza externa alberga los denominados folículos o nódulos linfoides primarios, que son agregados esféricos de LB, vírgenes y de memoria. Estos nódulos pueden presentar un centro germinativo, denominándose así folículos linfoides secundarios. Estos últimos se forman cuando se desarrolla una respuesta inmune en el centro germinal. Se encuentran LB, llamados centroblastos. Aquí se generarían los LB de memoria y células plasmáticas. La región periférica de los folículos secundarios se denomina zona de manto o calota, formada por linfocitos que están emigrando del centro germinal. La corteza externa es una zona dependiente de médula ósea o zona B. En la corteza profunda no existe folículos y está poblada principalmente de células T. Las células presentadoras de antígeno emigran hacia esta zona para presentar los antígenos en moléculas. Si éstas se activan, ocurrirá una expansión clonal y aumentará la anchura de la paracorteza. Las células T recién formadas emigran hacia los senos medulares, dejan el ganglio y van a la zona de actividad antígena. Las venas del endotelio columnar están localizadas en esta región a través de este tipo de epitelio. Los linfocitos de la circulación general ingresan al parenquima ganglionar. En la interacción de los linfocitos con el endotelio y migración transendotelial participan moléculas de adhesión, en forma similar a lo descrito por los neutrófilos.
Los LB que ingresan migran a la corteza y la mayoría permanecerá en la corteza profunda. La médula corresponde a la parte más interna del ganglio. Consiste en los llamados cordones medulares, constituidos por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos. Esos cordones están ubicados alrededor de los senos medulares, los que vergan a la región del ilio, donde desembocan los vasos linfáticos eferentes. Los linfocitos de los cordones están en proceso de emigrar desde la corteza para enfrentar a los senos medulares, y así vía linfáticos enfrentarse a alcanzar el conducto torácico, y luego a la circulación general. Los vasos que llegan al ganglio se llaman vasos linfáticos aferentes, y se introducen en él por varios puntos de la superficie convexa, y vacían la linfa en el seno subescapular. Este seno se continúa con los senos corticales o paratrabeculares, los que descargan la linfa en los senos medulares, que a su vez drenan la linfa en los vasos linfáticos eferentes. Estos abandonan el ganglio por el ilio. Ambos vasos linfáticos aferentes y eferentes poseen válvulas. También entran y salen a través del ilio, zona cóncava del ganglio. Los vasos sanguíneos y nervios, otros tejidos linfoides, como las amígdalas, el bazo y el timo, tienen solo vasos linfáticos eferentes. Fisiología. Entre las funciones de los ganglios linfáticos está en filtrar la ganglia que ingresa vía vasos linfáticos aferentes. Así los macrófagos pueden fagocitar alrededor del 90% de los antígenos que ingresan a los ganglios. Esto causa un proceso inflamatorio con aumento de volumen del ganglio. Además de la fagocitosis del antígeno en los ganglios linfáticos, los linfocitos B o T toman contacto con los antígenos, una respuesta inmune primaria. La respuesta se inicia con la activación de LTH vírgenes, linfocitos vírgenes, ubicados en la corteza profunda aproximadamente 48 horas después de la activación. Se transformarán en linfoblastos, los que sufren mitosis generándose a los 5 días un clon de LTH, efectores y de memoria. Si el agente infeccioso es intracelular, se activan los LTC, que reconocen los antígenos expresados en moléculas MHC o histocompatibilidad de clase 1. Al mismo tiempo que se activa la respuesta inmune celular, los escasos LB o leucotrienos existentes en la corteza profunda y otros reclutados desde la corteza externa pueden endocitar el antígeno. De esta manera facilitan la respuesta inmune humoral, particularmente en el caso de los llamados antígenos timo-dependientes. Así en la paracorteza se generan pequeños focos de diferenciación y maduración de LB o leucotrienos a células plasmáticas, las que secretan anticuerpos que llegan a la sangre vía linfa eferente. Posteriormente, algunos LTH linfocitos y LB leucotrienos migran a los folículos primarios de la corteza externa, ampliando la respuesta inmune. Ahí se generan linfoblastos, llamados en este caso centroblastos, por un proceso de maduración y selección por afinidad. Va siendo seleccionados los dos que presentan mayor afinidad por el antígeno. También ocurre aquí el fenómeno denominado cambio de clase. Vaso. El vaso es el órgano linfoide de mayor tamaño del cuerpo. Está situado en el peritoneo, en la región superior izquierda del abdomen. El vaso está rodeado por una cápsula de tejido conectivo, desde la cual parten trabéculas hacia el parenquima del órgano. Por el ilio entra la arteria esplénica y nervios, y salen por la cual la vena esplénica y vasos linfáticos. La estructura del órgano está dada por la red tridimensional de fibras y células reticulares, conectadas a la cápsula y trabéculas, similar a los ganglios linfáticos. La arteria esplénica se ramifica en las arterias trabeculares, las que al presentar un diámetro de 0.2 milímetros dejan las trabéculas y son rodeados por linfocitos, denominándose a estos valla linfática periarterial y al vaso arterial central. Luego, esta pierde la vaina linfática y se subdivide en varias arterias penicilares, que entran en la llamada pulpa roja.
El extremo de las arterias penicilares corresponde a capilares arteriales terminales que descargan la sangre en los senos esplénicos. Estos drenan en las venas pequeñas de la pulpa, las que van aumentando de calibre, llegando a formar la vena esplénica, que drena en la vena cava. El parenquima esplénico o pulpa esplénica se divide en pulpa blanca y pulpa roja. La pulpa blanca está compuesta por tejido linfoide, principalmente linfocitos, estrechamente asociados a la arteria central, a cuyo alrededor forman la vaina linfática parietal. En esta existen principalmente células T. Las células B están organizadas en folículos generalmente incorporados en la vaina linfática parietal. Los folículos primarios contienen células B no estimuladas y los folículos secundarios son sitios de activación y proliferación de célula B y contiene centro germinal. La pulpa blanca está rodeada por una delgada zona marginal que la separa de pulpa roja, que contiene células B, células Hopper, macrófagos y células dendríticas interdigentes. En la zona marginal también se encuentran los senos marginales. Aquí es donde las células y antígenos transportados por la sangre tienen acceso al parenquima del vaso. Así puede ocurrir contacto entre los antígenos y las células presentadas del antígeno. Después los macrófagos pueden fagocitar microorganismos y células senescentes. Y después las células T y B de la sangre pueden ingresar a la pulpa blanca. Y por último los LTH linfocitos reconocen antígenos representados en moléculas MHC de histocompatibilidad de clase 2 por las células dendríticas interdigitantes. Esto dará lugar a activación y proliferación clonal en la pulpa blanca. A modo de resumen, los linfocitos se forman en la pulpa blanca, las células B de memoria y células plasmáticas en los folículos linfáticos y las subpoblaciones de células T en las vitaminas linfáticas parietales. Los LB leucotrienos y LT linfocitos recién formados entran en los senos marginales y emigran hacia el sitio inflamatorio o forman parte de la reserva recirculante de linfocitos. La mayoría de las células plasmáticas emigran a la médula ósea para sintetizar y secretar anticuerpos en los senos medulares. Solo algunas se quedan en la zona marginal para hacer lo propio en los senos marginales. Cal. Todo el tracto gastrointestinal contiene mal. Sin embargo, el intestino delgado, principalmente el ilion, además de folículos linfoides aislados, contiene conglomerados linfoides denominados placas de Peyerl. Estas presentan un folículo formado por células B, rodeado por una región más laxa de células T y macrófagos, que actúan como CPA. Las placas de Peyerl no cuentan con vasos linfáticos aferentes, pero sí presentan vasos linfáticos eferentes, que drenan en los ganglios linfáticos mesentéricos. Los linfocitos llegan a las placas a través de pequeñas anteriolas que son drenadas por Heb. Si bien el ilion está revestido por epitelio cilíndrico simple, las zonas adyacentes a los folículos linfoides de las placas están cubiertas por células de tipo escamoso, llamadas células M, a través de las cuales los antígenos luminales penetran por pinocitosis y fagocitosis. BALD. El tejido linfoide asociado a la mucosa de bronquios es estructuralmente similar a las placas de Peyerl. Presenta folículos ricos en células B y sectores en el que existe leucotrienos. El BALD se encuentra en los bronquiolos de todos los lóbulos pulmonares. Se ubica principalmente en las bifurcaciones de los bronquiolos y bronquios. Al igual que el GALT, en la zona adyacente a los folículos linfoides, el epitelio cilíndrico es reemplazado por células M, descritas en el GALT. Tampoco presentan vasos linfáticos aferentes, pero sí eferentes, y está ricamente vascularizado. La IgA es la clase de anticuerpo que más actina y eficientemente puede ser secretada a través del epitelio.
Ello le significa una importante participación en la defensa contra patógenos a nivel de las vías respiratorias y del tracto intestinal. En el intestino, la producción de IgA se inicia por el ingreso de los anticuerpos a las placas de Pavlov, donde células T de regiones interfoliculares y células B foliculares son estimuladas. Algunos de los linfocitos B se diferencian a células productoras de IgA y migran a la lámina propia, ubicada abajo del epitelio de mucosa. Las citoquinas más importantes en el cambio de clase a isotipo IgA son el factor de crecimiento transformante. Algunas células B activadas migran a los centros germinales de las placas de Pavlov, donde ocurre proliferación de los linfocitos y mutaciones somáticas de los genes de IgG, lo que conduce a una mayor afinidad de los anticuerpos. Los linfocitos productores de IgA pueden permanecer en la lámina propia o pueden migrar a otras mucosas u órganos linfoides. Amígdalas. Las amígdalas son agregados encapsulados de manera incompleta de folículos linfoides. Existen 3 tipos de amígdalas. La primera, palantinas, serán bilaterales, localizadas en los límites de la cavidad oral y la faringe. La segunda, faringea, única, esa será ubicada en el techo de la faringe nasal. Y por último, las linguales. Esas son varías, se encuentran en superficie dorsal del tercio posterior de la lengua. Por su estratégica localización, las amígdalas están directamente expuestas a tomar contacto con antígenos inhalados o ingeridos. El parénquima de los diferentes tipos de amígdalas es similar. Está conformado por folículos linfoides ricos en células B. Los que pueden presentar centros germinales reaccionan a los anticuerpos formando linfocitos y estableciendo una reacción inflamatoria. La superficie de las amígdalas está recubierta por epitelio, diferente en cada caso. Tránsito linfocitario. Una parte de los linfocitos formados en la médula ósea pasa al timo, donde se diferencia de células T, y otra parte se diferencia a células B, en la propia médula ósea. Luego de adquirir en los órganos linfoides primarios los receptores que las caracterizan como linfocitos T helper y citotóxicos, linfocitos B. Las células linfoides vírgenes pasan a través de la circulación general a los tejidos linfoides secundarios. El paso desde la sangre por el HEF se va favoreciendo por moléculas de adhesión, moléculas que presentan ciertas diferencias dependiendo del tipo de linfocito y del tejido del destino. Ahí toman contacto con los antígenos para los cuales presentan especificidad en los órganos linfoides secundarios, se ubican en zonas específicas. Así los folículos linfoides son ricos en linfocitos receptores y la paracorteza es rica en LT, linfocitos. Aquí en los órganos linfoides secundarios se generan los linfocitos de memoria y efectores. Los linfocitos salen de los ganglios linfáticos a través de los vasos linfáticos eferentes para llegar nuevamente a la circulación a través del conducto torácico y conducto linfático derecho. En condiciones normales, los linfocitos están recirculando permanentemente, lo cual proporciona una vigilancia inmunológica más eficiente. A partir de la presencia de todo el repertorio de linfocitos antígeno específicos en diferentes partes del organismo. Capítulo 4. Inmunidad innata. La inmunidad innata es la primera línea de defensa contra la infección. Posee mecanismos de reconocimiento de diversidad delimitada codificadas en la línea germinal. No posee memoria. Está constituido por diversos tipos celulares y moléculas solubles que juegan un rol en el conocimiento de microorganismos y también en la fase efectora de la respuesta innata. Filogenéticamente es el mecanismo de defensa más antiguo y se ha conservado a lo largo de la evolución. Actúa rápidamente para eliminar al antígeno a través de mecanismos microbicidas y respuestas inflamatorias. Por ser mecanismos efectores tan potentes y con capacidad de producir daño
tisular del huésped están finamente regulados por diversos mecanismos de control. La respuesta innata tiene la capacidad de alertar y dirigir la respuesta inmune adquirida, orientándola hacia una respuesta celular o humoral específica.